Bien, buenas tardes. La clase de hoy está dedicada a los, digámoslo así, los primeros siglos del cristianismo hasta que se convirtió en religión oficial, no en tiempos de Constantino exactamente, eso fue un poco después, en tiempos de Teodosio, pero ya a partir de Constantino, pues la tendencia de, no de todos los emperadores, todavía hubo alguno arriano, como Constancio II y otros, pero algún pagano como Juliano, que duró poco, pero a partir de Constantino en adelante hasta la caída del imperio, pues ya el imperio se hizo cristiano, y lo que vamos a ver es una visión muy general de estos tres, casi 4 primeros siglos. Bien, en primer lugar, lo que vemos aquí es una ilustración de desde los tiempos de Nerón o de Jesucristo, más o menos, las 10 persecuciones que las hemos visto en otras clases famosas contra los cristianos. Aquí se indica la última, que es la de Juliano. Este es Constantino, que será el límite de la primera parte de esta clase. Y aquí vemos a Constantino con el Papa Silvestre como introducción. Esta ilustración, en cambio, es de un renacentista, Vittore Carpaccio, y está intentando representar la presentación de Jesús en el templo. Sobre estos temas ya hemos dedicado este año otra clase a las opiniones de los primeros padres de la Iglesia, bueno, y también de los contemporáneos de la clase de hoy, sobre la música en el culto y sobre los instrumentos, y no vamos a insistir aquí. La de hoy, en cambio, es una clase más general. Empezaremos en torno al año 100, un poco antes, pero antes de llegar aquí sí tengo que introducir algunos cuantos temas. Es decir, el tema que vertebra esta clase y la siguiente viene a ser algo así como los primeros siglos del cristianismo y después su implantación en lo que es el Imperio Romano, y al final, en torno al 400, pues el fin del paganismo. Es decir, en realidad desde el siglo IV, es decir, desde Constantino en adelante, se puede hablar así, hasta el siglo VII, las escuelas de teología cristiana, obispos, papas y patriarcas, se combatieron entre ellos con todos los medios a su alcance. Hubo un montón de concilios, condenas en unos y en otros, a veces unos contra otros, arrianos contra católicos, o dentro de las mismas facciones incluso. Actuaron lo que podríamos llamar algo así hoy como servicios secretos, maquinarias propagandísticas, las controversias que enfrentaron a unos y otros, cristianos, digo, dentro del imperio, degeneraron en muchas ocasiones en éxtasis salvajes, en revueltas callejeras, pero no una ni dos, sino una cosa continua, la intervención del ejército y de la policía. Todo esto especialmente en el norte de África. En Europa, en el continente, la situación fue un poco más pacífica, pero en el norte de África, Alejandría, Egipto, Cartago, Túnez, todas estas zonas con una tradición ya antigua para estos temas, donde se tomaban las cosas pues bastante a pecho, y insisto, las revueltas eran constantes, la intervención de los militares también. Todos estos obispos, a veces partidarios de Arrio, ahora veremos qué era eso, a veces partidarios de la fe de Nicea, de lo que llamamos hoy catolicismo, y a veces de otras confesiones, de otras variantes dentro de la propia Iglesia, que hoy nos han llegado noticias escasas, pues con frecuencia instigaron también a las masas populares de estas grandes ciudades, como Alejandría o Constantinopla o Antioquía u otras muchas, que tomaban estas cosas pues bastante a pecho. Es decir, durante todos estos siglos se intrigó para conseguir y obtener el favor de la administración imperial, unos contra otros, se desencadenó en muchas ocasiones. No estoy hablando ahora de las persecuciones contra cristianos, que eso ya lo tratamos y es un asunto diferente. Estoy hablando de conflictos en el seno de la propia Iglesia, hoy llamamos católica, pero en aquel tiempo no había una sola iglesia. Realmente el catolicismo comenzó a implantarse precisamente a partir del 325 en adelante, desde el famoso concilio de Nicea. No había muchas. Realmente no había una autoridad eclesiástica que unificase todo, no había una sola opinión, ni había una sola doctrina dentro de la propia Iglesia, sino que hubo muchas. La mayoría se perdieron por el camino, ya lo iremos viendo con un poco más de detalle.
pero los patriarcas y todo el aparato eclesiástico que tenían debajo de sí, obispos, diáconos, presbíteros, en fin, tenían propiedades, eran una confesión más dentro del imperio y tenían basílicas y recaudaban dinero propio y eran pues un poder, digámoslo así, dentro del propio imperio. Entre ellos, digo, lucharon entre sí, se les elevó a los tronos y se les depuso con muchísima frecuencia por parte de unos y otros, como ya he apuntado, se les volvió a destronar casi en cada momento en que una nueva concepción de la Trinidad o de cualquiera de los dogmas al uso de los temas de discusión, ahora veremos algunos, en ese momento pues triunfaba o suplantaba al otro. Para que nos aclaremos un poco desde el principio, durante el siglo II, que es del 100 al 200, y comienzos del 3 hasta el 200 y pico o así, en tiempos de Tertuliano en adelante, pues apenas nadie hablaba del Espíritu Santo, e incluso en el siglo IV, ya en los tiempos de Constantino, que es donde acabaremos esta primera parte, según dice Hilario, que es un doctor de la Iglesia, nadie sabía cuál sería el credo oficial al año siguiente. Es decir, que todas estas opiniones y corrientes pues dependieron mucho de contextos políticos y sociales, y esta era la situación. En el trasfondo de todas estas luchas internas que duraron pues 2 siglos, bueno, más de 2 siglos, se prolongaron más allá de la caída de Roma, en el fondo no había disputas, no eran realmente disputas semánticas, digamos, por el significado de las cosas, sino que eran manifestaciones de una política eclesiástica pues por los centros de poder. Incluso ya en el siglo IV, autoridades de la Iglesia como el mismo Basilio o San Gregorio Nacianceno lo dicen clarito, es decir, temen ir a los concilios, hubo un sinfín, muchísimos concilios y sínodos en las diferentes capitales y provincias del Imperio Romano, convocados por unos o por otros, en los que se excomulgaba al contrario, o a unos o a otros. Estos dos personajes que he citado lo dicen. Aquí tengo una cita de Gregorio Nacianceno, por ejemplo, dice: evito las reuniones de obispos, pues hasta el momento nunca he visto que ningún sínodo acabara bien. No resuelven ningún mal, sino que simplemente crean otros nuevos. En ellos solo hay rivalidad y luchas por el poder. En todos no, pero en muchos incluso pues era peligroso. No sabías si ibas a ir a un concilio y defendías una posición contraria a la mayoría que ya había y salías del concilio desterrado o anatematizado o Dios sabe qué. Es decir, esto fue una situación repetida que perduró durante bastante tiempo y que con frecuencia dejaba pasmados a los que llamamos paganos, a los romanos o a los defensores del orden tradicional o de la religión romana tradicional. Un ejemplo claro, casi irónico, claro, de esto es la famosa frase de Juliano el apóstata, que lo dijo antes de subir al poder, claro, aunque solo duró un par de años hasta que murió. Decía, cuando ocupe el poder, decía: yo no pienso perseguir a los cristianos, decía, porque ellos se persiguen entre ellos mucho más eficazmente de lo que yo lo voy a conseguir. Es decir, se temía incluso asistir a veces a estas reuniones, dicho por los propios representados allí. Otro aspecto que hay que considerar es que, lo hemos citado en alguna clase también, pero en este caso especialmente, esto es un problema frecuente en la historia de estas épocas antiguas, con frecuencia de un conflicto que sabemos que ha ocurrido, solo que se dilató mucho en el tiempo, pues tenemos las versiones o fragmentos de las versiones de la parte que ganó, de los vencedores, sea un conflicto bélico del tipo que sea, pero con mucha menos frecuencia tenemos datos de la parte que perdió. Este fue un problema, ya digo, con un trasfondo político, de política eclesiástica y de control territorial, en especial del norte de África, y lo que sabemos de unas cuantas, pues quizá una docena o más de estas doctrinas que después llamaron heréticas, o interpretaciones diferentes de ciertos aspectos de los libros de los evangelios, o de cuestiones como las que ahora citaremos algunas, la naturaleza del Padre, el bautismo para niños y otros temas. Quiero decir, lo que conocemos de esas corrientes y de esas disputas es lo poco que citan los autores cristianos que las combaten. Es como si yo escribo un libro contra cierta corriente de opinión y ahí cuento algo de lo que eso que estoy combatiendo defiende, pero realmente los libros originales de Arrio
o de otras corrientes muy importantes, como veremos, que llegaron a dominar grandes sectores del imperio. Por ponerles un ejemplo, el imperio de Oriente pues era prácticamente arriano, ahora veremos qué es eso, y el arrianismo de facto pues siguió como la religión de facto, valga la redundancia, entre amplios sectores de la población en la Europa medieval. Por ejemplo, los visigodos, los godos y buena parte de esta gente, los ostrogodos no, estos eran católicos, pero los visigodos que están aquí en España pues eran arrianos. Es decir, Hispania pues fue arriana, no católica, pues prácticamente o mayormente arriana. Bueno, habría de todo, la población estaba ahí, había un estamento clerical que se denominaba católico y luego había una serie de obispos arrianos impuestos por los godos, pues hasta que los árabes ocuparon la península. Es decir, la mayor parte de lo que sabemos de estas corrientes heréticas procede solo de los comentarios que sobre sus opiniones se hacen en las obras de réplica de algunos padres de la Iglesia. Pero muchas de estas obras, en realidad, no pasan de ser solo productos, digamos así, de propaganda. Es decir, el vencedor defiende las virtudes de su sistema y de su cultura y de la opción que él representa, las exagera incluso y oculta las bondades o lo que pudiera haber de útil en aquello que está combatiendo. La disputa, que se prolongó durante, ya digo, más de 2 siglos, ya lo creo, y después de la caída de Roma también, incluso durante la Edad Media y ya en tiempos del Gótico, buena parte de las herejías que resurgen, a veces lo dicen así, resurgen o están retomando temas parecidos o incluso los mismos que ya plantearon algunos de estos personajes. Decía que en el centro de esta disputa entre, no voy a decir teólogos, pero entre autoridades eclesiásticas de esa época, la cuestión central, al menos en los primeros tiempos, en torno al siglo II, era el problema de si Jesucristo, que había venido a la tierra y era el Mesías, que aceptaban los cristianos, pero no los judíos, religión de la cual procedían, el problema era si Cristo era el mismo Dios, es decir, era Dios mismo o era una creación suya, y consecuentemente, es decir, si realmente era hijo de, y por tanto existía antes, es decir, si hubo un tiempo, como defendía Río, donde el hijo no existía, pero el padre sí. Este fue el centro, digamos, el tema principal en los comienzos. Concretamente, esto es lo que defendía Arrio y los arrianos. Bueno, estoy anticipando un poco de cosas que vamos a ver en un momento, pero ya están expuestas. Concretamente, los arrianos, los partidarios de Arrio, defendían esto. Decían que Jesucristo era hijo de Dios, pero no era Dios mismo, porque si no se hubiera podido salvar en la cruz, y en fin, una serie de cuestiones que mantuvieron dividida la Iglesia durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, casi toda la mitad oriental del imperio era arriana. Decían que las personas del Padre y del Hijo eran lo mismo, pero eran diferentes, mientras que los católicos sostenían que no. Dicho en palabras de Atanasio, Jesucristo era Dios hecho carne, es decir, la encarnación de Dios, pero no era un hombre que llevaba a Dios dentro. Bueno, son problemas un poco delicados, se conocieron con un nombre genérico de disputas cristológicas y engloban otros temas que irán saliendo por el camino. Por ejemplo, en torno al 350, poco después de Constantino, pues la mayoría de obispos que había en la parte oriental del imperio eran arrianos, es decir, negaban que Dios y Jesucristo fuesen exactamente lo mismo, sino que uno procedía del otro y por tanto hubo un tiempo en que el Hijo no existía y el Padre sí. Mientras que la corriente de los católicos defendía lo contrario. Cuando parecía que habían casi ganado, que estaban ganando la partida, la facción arriana, que eran muchísimos, pues va y se extendieron en varias corrientes. En una corriente más radical que decía que el Hijo y el Padre eran completamente diferentes en cuanto a sustancias. Es decir, el problema de fondo es la naturaleza, de qué están hechos o compuestos o algo así. Unos muy radicales que decían que ni siquiera se parecían, que eran dos cosas diferentes. Otros que se llamaban semi-arrianos, que eran más o menos parecidos a Arrio. Y un tercer partido o corriente
que rechazaba las dos anteriores y defendía algo parecido a lo de los católicos, pero sin admitir que eran iguales. Es decir, padre e hijo no eran lo mismo, eran de naturaleza semejante, insistiendo en la similitud, pero no iguales. Bueno, este fue el fondo de la polémica, y los católicos acusaron durante todos estos siglos, acusaban a los arrianos, entre otras cosas, de politeísmo y de tener un Dios grande y otro pequeño, por esta razón, por decir que el Padre y el Hijo no eran exactamente la misma cosa, y por eso les llamaban politeístas, como que tenían más de un Dios. Por contra, Atanasio y la corriente que triunfó, que fue la corriente que hoy llamamos catolicismo, católico significa universal, estos temas, que no era uno, había varios, unos tocaban al bautismo, otros a la naturaleza de Cristo, otros incluso así durante las persecuciones, estas que se indican aquí. Durante estas persecuciones en ocasiones se obligaba al clero católico o incluso arriano o de otra de estas corrientes que hubo a oficiar a los dioses de los romanos, porque los cristianos defendían una serie de cosas, ahora veremos determinadas algunas, pues que a los paganos les chocaban bastante. Por ejemplo, se negaban a oficiar sacrificios o a participar en los ritos de cualquier otra religión o de cualquier otro pueblo, siendo así que en la Roma pagana, pues no voy a decir que fuera de buen gusto, pero era una cosa que no entrañaba más problemas. Tú eras egipcio y adorabas a Isis o a quien fuera, pero en los días señalados también compartías ritos o colaborabas con los sacerdotes paganos o de otras confesiones. Era una vida religiosa un poco más llevadora para los mismos dioses, como que convivían con un poco más en paz, más tolerantes entre ellos, mientras que los cristianos no querían hacer sacrificios, se negaban a oficiar a los dioses que ellos llamaban ídolos, a cualquier dios que no fuera el suyo, se negaban a hacer el servicio de las armas, es decir, a alistarse en el ejército. De hecho no empuñaban las armas, y por esto en muchas ocasiones fueron llevados al martirio en los circos. En fin, defendían una serie de cosas, la resurrección de los muertos, sin contar con lo que estamos comentando aquí, todo este trasfondo de disputas o disquisiciones sobre cuestiones teológicas que se extendieron a toda la población. Ciudades como Constantinopla, Antioquía u otras muy pobladas, pues todo el mundo hablaba de esto en las calles, era un tema de discusión popular. Decía esto porque incluso en el donatismo es eso, en esencia, durante algunas de estas persecuciones se obligaba al clero católico o incluso al arriano, que era la contra, el cristiano igualmente, a oficiar a los dioses de los paganos. Y después, cuando fueron restaurados sus cultos y tolerados después de cada persecución, ya en tiempos antes de Juliano, etc., pues hubo grandes corrientes como la de Donato, que defendían que aquellos que hubiesen entregado las Sagradas Escrituras o que hubiesen ofrecido sacrificios o participado en cultos que no eran los cristianos habían perdido la condición de sacerdotes, y no estaba. Esta fue otra disputa que duró muchísimo hasta que Agustín y otros en el 400 y pico la hicieron desaparecer en el norte de África. Iremos viendo algunas de estas cosas muy por encima, ya lo he dicho, es una cuestión muy general, y esta introducción solo tiene por objeto situar las principales piezas en su lugar sin entrar en el detalle de las cosas. El año que viene sí que intentaremos dedicar una conferencia o una clase solo a estas corrientes heréticas, priscilianismo, donatismo, arrianismo, y hasta un total de casi dos, hay muchas más, pero este año lo vamos a dejar así. Es decir, por contra a lo que defendían o a lo que combatían los católicos de los arrianos, que decían que si eran politeístas porque tenían un Dios grande y uno pequeño, los católicos en cambio hablaron de un problema que todavía hoy sí son estos, lo que se llama dogmas de la Iglesia, que es el problema de la Trinidad, que venía a ser lo mismo. O sea, acusas al otro de que en vez de reconocer un solo Dios, o que el Padre y el Hijo son lo mismo, dicen que no, que si se parecen, que si son semejantes, que si lo que sea, menos admitir que son un solo Dios. Pero va y luego tú hablas de la Santísima Trinidad, que son tres personas diferentes en una misma. Es decir, el problema de fondo era cómo explicar que tres entes o tres entidades eran la misma cosa a la vez y no lo eran. Esto
se conoce como la teoría de la hipóstasis, y son temas de teología que yo no voy a tratar. Es decir, aquí solo estamos exponiendo una visión histórica de lo que se sabe, de lo que se supone, de cómo se supone que ocurrieron ciertas cosas, sin entrar en opiniones acerca de la veracidad de unas creencias u otras. Insisto, la interpretación de quién pudiera tener razón, o de la teoría de la hipóstasis, o del misterio de la Santísima Trinidad, o de los dogmas del credo niceno, o de lo que fuere, yo no voy a entrar, y que nadie se dé por aludido, ni es nuestra intención, ni nos sentimos capacitados como hacerlo. Por decirlo en tono irónico, como dice Thompson, uno de los mayores expertos en arrianismo, y digamos en la época medieval europea, estas son cuestiones para teólogos, dice él, que tienen una capacidad de concentración muy superior a la suya, y en nuestro caso ocurre igual. Nosotros dedicamos a la historia, más concretamente a la historia de la música, y en qué medida estos fenómenos pudieron afectar a que se persiguiera ciertos instrumentos, ciertas formas de canto, o ciertas instituciones paganas como los teatros, las tragedias, los festivales, los conciertos y otros que ya hemos ido detallando este curso. Pero claro, las polémicas de fondo políticas, pues para tener un cuadro general, pues hay que exponerlas. Quiero decir, los católicos les echaban en cara a los arrianos, que estuvieron a punto de hacerse con el control, que eran politeístas porque no admitían una unidad de Dios, pero luego ellos impusieron como dogma de la Santísima Trinidad en contra de toda la Iglesia de Oriente. Esto sí que es un mérito de Constantino y quienes le rodeaban, y no pasó nada. Quiere decir que lo que persiguieron en unos tiempos lo habían defendido con anterioridad, por ejemplo el caso de Atanasio, o viceversa. Bueno, con el tiempo ya vimos en otra clase que la palabra pagano pues acabó designando, o hereje también, acabó designando a cualquiera, fuera cristiano o no lo fuere, que no profesara la fe de Niceno. Es decir, durante estos primeros tiempos, digamos el siglo III y comienzos del IV, los arrianos, que estaba muy extendido, mucha gente comulgaba con estas interpretaciones, volvieron a sufrir otra escisión, fueron fragmentándose en diferentes corrientes de opinión, y al final triunfó el catolicismo. Este asunto, el asunto más sangriento, comenzó, o se toma como punto de partida, un famoso debate que se celebró en Alejandría en el 318 sobre este problema que ya hemos planteado, el problema de la Trinidad. Es decir, si se podía entender eso en los términos teológicos o filosóficos, o como ellos lo quisieran interpretar, si esto se podía entender así, de que había tres personas que eran una sola, pero que a la vez no lo eran, frente a las posturas que defendían los arrianos, que decían que no, que sí, que eran Dios los dos, pero que uno procedía del otro, y por supuesto hubo un tiempo, es decir, que Jesucristo fue creado, y por lo tanto hubo un tiempo en el que el Hijo no existía, pero el Padre sí. Bien, como introducción, pues ahora irán saliendo algunas cosas más, intentaré atender a todas. Este famoso debate lo convocó Alejandro de Alejandría en el 318 contra Arrio, que ahora lo veremos. Bueno, no me quiero anticipar, mejor voy a dejar a Arrio para dentro de unos minutos y seguiremos con la exposición. Bien, intentaremos empezar la historia por el principio, y en unas cuantas transparencias estaremos en los tiempos del debate que acabo de comentar. Ahora estamos en torno al año 100, es decir, ya ha habido un par de persecuciones, la de Nerón en el 60 y tantos, y también la de Domiciano en el 80 y tantos. También hay que tener en cuenta que hubo una persecución muy sangrienta, que es la de Diocleciano, en torno al 300, y que todas las otras anteriores pues también lo fueron, pero no con la misma intensidad ni del mismo modo. La Iglesia reconoce, la historia reconoce 10 de estas persecuciones, que ya se indicaron en otra clase, son estas. En todas hubo, por supuesto, muertes y ajusticiamientos y persecuciones, confiscación de bienes, pero lo que llamamos propiamente la persecución mayor fue esta. Ahora lo veremos con más detalle. Estamos en torno al año 100, es decir, los cristianos ya existen, claro, Jesucristo ya murió en la cruz, el cristianismo se ha ido propagando, en este tiempo todavía no es mucho, pero es decir, los sucesos a los que remite el cristianismo, la vida de Cristo,
pues ya ha pasado. En estos tiempos, en torno al año 100, pues había, según Barro, unos 30.000 dioses en total, en toda la vida pública romana. Esto incluía los dioses de los romanos y también los de todas las confesiones que pudiera haber en cualquier pueblo, en cualquier parte. Según Petronius, por ejemplo, que muere poco antes que Nerón, en el 66, dice Petronius que había pueblos en los que había más dioses que habitantes. Y esto respecto a lo que he dicho antes. En los primeros siglos de Roma no hubo una sola iglesia cristiana. Es decir, hasta el 187, poco después de donde estamos ahora, pues unas 20. A comienzos del siglo III, es decir, en torno al año 200 y algo, según Hipólito de Roma, 32. En tiempos de Teodosio, aquí Constantino creo que ha muerto, acaba de morir, había al menos 80. Y a finales del 400, es decir, en tiempos de Agustín, que muere en el 430, en todo el imperio había al menos 128, no vamos a decir iglesias cristianas, pero insisto, en estos siglos, en el 3 y el 4, no había una ortodoxia ya establecida, como es el caso hoy o hace 100 años. No había un criterio doctrinal uniforme, no había una sola verdad, sino que las decisiones importantes se fueron tomando durante el curso del conflicto. Y fue un conflicto que duró bastante y abarcó, insisto, todo el norte de África y después también buena parte del continente.